Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar esta mañana con ustedes en la presentación del libro de Berzaín. Berzaín, el autor del volumen que presentamos esta mañana, tiene a cargo cada semana uno de los espacios de opinión en Diario Las Américas, el diario que dirijo hace 2 años, tanto en nuestra edición impresa como en la edición digital. Pero en el caso de Berzaín, los textos que escribe tienen la particularidad de que además de tratar el acontecer y el análisis de sucesos que están sucediendo en nuestra región y en la política en general, muestran la perspectiva no solamente noticiosa, sino también didáctica, porque estamos hablando de que los elabora un hombre de leyes. Todos sabemos que Berzaín es un abogado constitucionalista, politólogo, experto en análisis de esta índole. Por esa razón, en sus análisis, él emite juicios de valoración acerca de la salud de la democracia en nuestros países, que como sabemos en algunos está en un estado de gravedad total y en otros simplemente no existe. El ejemplo más notorio de los países que Berzaín aborda en sus textos donde la democracia desapareció hace muchos años y que constituye el paradigma de la inexistencia de este valor social es Cuba. No lo decimos solamente porque estemos hablando desde Miami, que es reconocida como la capital del exilio, donde nos reunimos un grupo numeroso de exiliados cubanos y evaluamos todo lo que está pasando en nuestro país. No lo hacemos porque estemos pretendiendo una confrontación ideológica solamente desde aquí con el sistema dictatorial que impera en esa isla. Sabemos que hay patrones, que hay situaciones de conducta de quienes permanecen en control del poder, que hay ejemplos sobrados que permiten hacer esa afirmación y así lo aborda Berzaín en muchos de sus ensayos semanales que con mucho gusto publicamos en Diario Las Américas. Esta mañana, en el contexto de la presentación de este libro, me puedo referir a 2 de estos ensayos en específico. El primero titulado En 2020 la crisis en Cuba llegó el tiempo y hay nuevos y terminales maleconazos. Todo el mundo sabe cuando nos referimos al maleconazo que fue el alzamiento popular que hubo en Cuba en agosto de 1994, que después dio paso a una de las crisis migratorias más recientes de Cuba, por donde salieron unos cuantos cientos de miles de cubanos. Pues en fecha tan temprana como enero de 2020, Berzaín describía la situación que se anticipaba en Cuba para el estallido social que veríamos después, 1 año y 7 meses tras la publicación de este artículo, el estallido social que se produjo en Cuba en julio de 2021. Nos atrevemos a decir que en ese análisis realizado, en este ensayo, Berzaín fue premonitorio, porque en este artículo él evaluaba la depauperación económica y social de la que ha estado siendo víctima el pueblo cubano, como todos sabemos, desde hace 6 décadas, pero que ahora cuenta con un elemento, como lo apuntaba Berzaín en su artículo, que es totalmente desestabilizador para la dictadura, y es el acceso que ya inevitablemente tienen los cubanos a la tecnología y al uso de la Internet. Aunque se sabe que el gobierno de Cuba, el régimen cubano, ha impuesto muchísimas trabas y mantiene apagones cibernéticos frecuentes, ataques con las personas que postean cosas en las redes sociales, que dan a conocer la realidad de Cuba. Todo el mundo sabe que a pesar de eso, esa ventana a la información que está teniendo el pueblo de Cuba, tanto para sí como para mostrarle al mundo a las personas que se mantienen ajenas a esa realidad o que han preferido mantenerse ajenas, pues este acceso a la tecnología constituye una ventana que ha sido una muy buena herramienta para que los cubanos tengan acceso a la verdad y una manera más de despertar y de hacer llamar la atención sobre la realidad que se vive en Cuba. Otro ejemplo de ensayo didáctico contenido en este volumen que presentamos esta mañana acerca de la realidad cubana lo constituye el texto titulado Cuba, la dictadura jefa del castrochavismo, que repite por 6 décadas su agenda de crimen organizado. En este artículo yo considero que nunca ha estado mejor definido el vocablo castrochavismo. Ese vocablo, como sabemos, surgió a partir de la alianza establecida entre Fidel Castro y Hugo Chávez, con lo cual se selló, tristemente, la colonización de Venezuela por Cuba, algo
insólito, pero real, ocurrido en pleno siglo XX. La manera en que Berzaín lo califica cuando dice que se trata de un sistema de crimen organizado, transnacional, que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político, para mí es una definición exacta. Porque cuando hablamos de esta alianza que se da entre países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que se ha unido, Ecuador, gracias a Dios, se salvó de eso, Bolivia ha estado incorporada, tiene algunos cómplices en la región que no se definen tales como miembros de esta corriente llamada del socialismo del siglo XXI, pero que son cómplices, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, que ha estado incorporado también ahí. Y desde mi punto de vista, a partir de los análisis que hace Berzaín, nunca mejor definido este emporio de gobiernos o sistemas que se hacen llamar gobierno, pero realmente son grupos de poder basados en la delincuencia, nunca mejor definido para llamarles delincuencia organizada. Y pudiéramos mencionar algunas razones por las que yo creo que tiene razón Berzaín, valga la redundancia, en su definición, algunas razones que comparto, por las que creo que puede ser llamado un grupo de crimen organizado. Estas razones son que es un sistema que se sustenta sobre la usurpación de la soberanía de los países, como pasó en el caso de Venezuela, que le han robado y se han apropiado de todas sus riquezas. Es un sistema que fomenta la violencia contra los adversarios ideológicos, violenta la propiedad privada, empuja a la población al éxodo masivo y además no reconoce ni permite la separación de poderes en los países. De ahí que podamos con toda certeza titular que se trata de dictaduras. Entonces, como antes dijimos, Berzaín, como un hombre de leyes, lo explica de esta manera, por eso, y porque para defender la democracia desde la razón y con argumentos y repasar los capítulos de este libro titulado La lucha sigue para terminar las dictaduras que hoy presentamos, me parece que es muy oportuno recomendarle a todos los presentes y a quienes nos ven desde esta transmisión en vivo que pueden repasar y estudiar los capítulos de este libro. Muchas gracias.